Hey, pero qué pasa, mis chavales, ¿cómo estáis? Espero que estéis flama. Aquí os traigo ya un vídeo de NoFire, que sé que lo estáis ya deseando. Y además, sobre todo, este vídeo en concreto, que ya mucho me habéis pedido de algún truquito, algunos tips o lo que fuera, para acelerar un poquito el gran pase de batalla, que todos queremos completarlo y llegar hasta el final. Así que bueno, aquí os traigo este vídeo con tips que espero que os ayuden. Quedaos hasta el final, verlos todos, porque os aseguro que algunos no lo sabéis. Seguro, y si lo sabéis, pues no viene de más refrescarlo un poquito. Pero no sin antes recordar que todavía quedan ganadores del sorteo que hice ahora unas semanas, que todavía no me han contactado y han ganado el premio y todavía no lo tienen porque no me han contactado, no me han respondido. Os dejo por aquí los ganadores que no me habéis respondido, ¿vale? Para que sepáis quiénes sois. Mirad el vídeo original del sorteo, que ahí veréis que os he respondido y estoy esperando vuestra respuesta para enviaros el cupón, que caducan la semana que viene. Así que no os olvidéis de esto. Y ahora ya sí, empezamos con el vídeo. Empezamos con el primer objetivo del pase que completé, ¿vale? Que fue el del cocinero. Aquí veis que necesitamos simplemente 50 platos, da igual el que sea. Entonces, el mejor es el que está justo al lado de la hamburguesa que os acabo de mostrar, ¿vale? ¿Por qué? Porque los materiales que pide son muy sencillos. Todos los otros platos necesitas o ítems demasiado caros y en mucha cantidad, o de pesca, o mezclando con lechugas y demás, que eso ya te obliga a comprar tablas de cortar y demás. Estos materiales, en cambio, solamente requieren la manzana y todo lo demás lo venden los NPC. Y la manzana, en el momento que yo lo compré, estaba bastante bien, más o menos por 1.000.000 te hacías la misión entera, porque te daba para los 50 platos. Entonces, en comparación al resto de platos, te ahorras muchísimo dinero y lo sacas hiper rápido. Y además eso va subiendo el nivel de la SP, lo cual está muy bien. Yo aquí estuve haciendo mis cálculos porque ya tenía algunos platos empezados, pero veis, simplemente me costó eso, 900 y pico mil, y luego con los materiales de los NPC llegaba al 1.000.000 y poco más. Así que bueno, os dejo aquí cómo lo completé para que veáis que es muy sencillo. El aceite vegetal por último se compra aquí en Eva Energy, ¿vale? Para el que no lo sepa. Y por último os recomiendo que cocinéis en el minimundo. ¿Por qué? Porque si cocináis en cualquier otro mapa, a veces por la gente o yo que sé por qué, se buguea un poco y no aparece bien el humo del cocinado y por tanto puede fallar los platos. Aquí en el mini te va a salir siempre el humo correctamente y vas a poder diferenciarlo para sacar el plato a tiempo y así no fallar ninguno. Además, estos platos, veis aquí que ya van contando y demás. O sea, este pincho, por así decirlo, es como una poción, es como una enorme, ¿veis? Te cura 1.500 de HP. Entonces está de lujo y además os mete ahí un poquito lo de la saciedad del nivel 1, que para el que no lo sepa es un bufo de estos alimentos del SP cocinero que te dan experiencia, te reducen el daño, lo cual está muy bien. Y para qué utilizar las enormes que las puedes vender, se puede utilizar esto que vas a sacar unos 200 así que de lujo. Aquí ya aparezco haciendo ya el último plato, ¿vale? Como veis, todos han sido del mismo, no he hecho otra cosa. Compré los materiales justos y así no me paso ni me quedo corto ni nada, siempre que los cocine bien, claro. Y una vez que los tenemos, pues a veces lo que ocurre, como me pasó a mí, es que no te lo cuenta, pero sí que lo has hecho ya. Entonces con hacer un simple reinicio ya te basta y ya te va a aparecer como vais a ver ahora. Ahí, aquí lo tenemos ya. Y simplemente aquí ya obtuvimos las monedas que ya visteis cómo las usé en el vídeo anterior. En cuanto a un tip para el SP de pesca, realmente vas a tener que sí o sí pescar 800 peces. Lo importante es que da igual el mapa. Y esto es bueno porque lo puedes ir haciendo a la vez que la secundaria. En mi caso me quedé aquí atascado, o sea, pesqué los 800 peces
y no saque el pez grande, por así decirlo. Pero bueno, si llegáis a completar la misión secundaria, la vez que pescáis, pues conseguís bastante oro porque os dan unos pepitas y materiales que los vendéis en el NPC y os forráis. De hecho, aquí el tip que voy a introducir de la SP de entrenador de mascotas es lo mismo. O sea, una vez que ya lo subes a nivel 6, puedes completar la misión secundaria, que la tienes que ir cogiendo e ir haciéndola al unísono, ¿vale? Pues te va a ir dando pepitas. Pero es que encima la última recompensa es directamente un ítem que se vende por 10 millones, creo que era. Ahora vais a ver cómo lo vendo yo. Y es que renta muchísimo. Simplemente ya por el oro que te da, renta muchísimo hacer las misiones de esta SP, de las de trabajos y demás. La de cocinero no, porque como vas a cocinar el mismo plato no puedes completarla. En cuanto a los mangos, vale, el mejor truco para esto es pillarse un vehículo con el que no te vean los mobs, porque así lo vas a sacar rapidísimo, en 10 minutos lo tienes, te vas a cualquier mapa de Acto 7, que es donde aparecen los mangos, y te los llevas. Puedes utilizar el carruaje, la moto o el nuevo S que ha salido, pero vamos, yo pillé la moto que era lo más barato, y además te va a servir luego para que no te peguen los mapas y demás, que es muy molesto. Así que lo veo una compra buena y se saca en nada, así que esto lo recomiendo 100%. Luego, por otro lado, para el que no lo sepa, la arena de combate ocurre en Glacernon, ¿vale? Ocurre a determinadas horas y solamente hay 2 al día, es lo único malo, ¿vale? Empieza a las 7 y también a las 10 y dura aproximadamente un cuarto de hora. Y simplemente tenéis que conseguir 1000 puntos de combate. No vais viendo los puntos de combate que lleváis, pero vamos, se llega fácilmente, ¿eh? Pues yo me he ausentado varias veces en medio, me he puesto a hacer otras cosas, me he puesto a editar, me he puesto a mirar el móvil, lo que fuera, y he llegado sin problemas. Así que nada, os dejo ahora aquí también cómo veis la recompensa y demás. Ahí, aquí ya veis que sale la clasificación y con tener más de 1000 puntos ya te cuenta para el pase de batalla. Y solamente son 10, así que lo bueno es que se puede completar relativamente rápido. En menos de una semana la tenéis y no os llevará nada de tiempo. Y además, otra cosa importante también de esto es que como recompensa te dan unas medallas verdes, ¿vale? Que para el que no lo sepa, se canjean en arena. En el último ítem de accesorios de la arena, ¿vale? En el último NPC, perdón. Y ahí veis el cofre, que bueno, estos son los materiales que dan, no son la gran cosa, pero bueno, por lo menos si os llegan las monedas, pues lo podéis aprovechar así. Luego, en cuanto a la misión de la cantera buena, que bueno, es un poco coñazo porque sinceramente yo he intentado comprarlo barato, pero es que es inviable. Y en Northbazar, ya veis a lo que está aquí, os lo pongo por pantalla, a estas alturas del servidor, entonces la verdad que no renta. La mejor forma de sacarlo es directamente en el laboratorio secreto en la primera planta, matando los Boeing, ¿vale? Tanto los que flotan como los que son una bola de espinas por el suelo, ¿vale? Esos dos, los Boeing Devil, tienen un 0,05 de probabilidad, o sea, es muy baja, pero hay como 60 bichos de estos en total juntando los dos en este mapa. Así que bueno, en un ratito podéis sacarlo. Luego, por otro lado, la misión de los bosses de mapa, ¿vale? Yo lo aprovecharía de la siguiente forma, y es yendo sobre todo a los que no los tengáis los libros, porque por ejemplo de acto 6, los celotes de élite y los Bakun de élite son los que sueltan los libros de pasivas que están carísimos además. Entonces yo necesitaba sacarlos porque todavía a este nivel no los tenía, y la verdad que renta muchísimo porque a la vez que vas sacando dinero, porque se saca buen dinero con estas pasivas, vas completando el pase. Luego, así como tip, ¿vale? El de batallas arcoíris lo vais a tener que hacer sí o sí, no hay más, la tenéis que hacer y punto, y salen a las horas impares cada día. Pero las monedas, para el que no lo sepa, hay un NPC aquí que puede canjear esas monedas que obtienes y puedes obtener el baúl este de la fortuna, que eso lo canjeas y bueno, pueden salirte varios materiales de optimización que están muy caros y pociones y demás que están muy bien y pues por lo menos algo de oro sacas también. Lo más importante, los entrenadores piratas, que con eso es como puedes subir la defensa de las mascotas y eso se nota en reducir guardas. Luego, en cuanto a los minijuegos, ¿vale? Primero voy a detallar uno por uno, pero primero voy a hablar en general, ¿vale? Salen cada hora, justo después de la batalla instantánea o de la batalla arcoiris. Y se pueden canjear las bellotas en Tar Happendam, ¿vale? Que os he mostrado cómo se llega de por Albeus. Y el ítem que yo recomiendo canjear siempre, pero siempre, es el pergamino de color aleatorio de las mecalas. ¿Por qué?
Porque aquí ya tiene buen precio, pero en el servidor principal en el que estoy os aseguro que va a tener mucho más porque los minijuegos no se hacen. Y es realmente lo más barato que se puede canjear ahí, simplemente con una bellota de plata. Entonces, prácticamente con cada 2 minijuegos como mucho, tenéis una. Y aquí ya veis que está a buen precio también. Así que os lo recomiendo encarecidamente que canjeéis la recompensa de los minijuegos aquí. Luego empezamos ahora con el minijuego de la ardilla, ¿vale? Que este yo creo que es el que más gente desconoce. Y no sé por qué, porque la dificultad tampoco es muy grande, ¿vale? Consiste en matar los bichos que van saliendo, ¿vale? La gente se pone aquí en la esquina porque es como más fácil y rápido puedes llegar a pegar a los mobs. Y necesita 160 puntos. Para pegar a los mobs le tienes que dar con el botón azul, ¿vale? En este caso es la A. Y simplemente tienes que clicar a las ardillas que salgan, que es un poco complicado porque todo el mundo lo hace. Y cada vez que las vayas matando te van a sumar puntos, ¿vale? Aquí os voy poniendo en pantalla, se ven en el chat los puntos que se van sacando. Yo de momento no he sacado ninguno, pero ahora lo sacaré. Y con llegar a 160 ya estaría cubierta para que tú pudieras obtener la recompensa y para que te cuenten el pase de batalla. En el momento que ya tienes los 160 puntos, pues lo que tienes que hacer es fastidiar un poco al rival, ¿vale? Con el botón rojo, con la S, que eso lo que hace es aturdirlos. Y aprovechar también y coger las perlas del suelo para que vayan directamente a por el boss del enemigo. Y el que gane, con eso, el equipo que gane, siempre que tenga 160 puntos, te contará como victoria. Da una recompensa un poco chusta, la verdad, porque no da muchas bellotas. Pero bueno, por lo menos se suele ganar, aunque también depende un poco del equipo en el que te toque. En cuanto al minijuego de los meteoritos, este es el más complicado con diferencia. Hay mucha gente que sé que no lo ha pasado nunca. Yo la verdad que lo he pasado unas cuantas veces, pero no por nada, sino porque le he pillado así un poco el truquillo y os lo quería comentar. Básicamente lo más complicado que tiene esto es memorizar. Porque si intentas buscar el hueco en el que no hay meteorito, al final acabas palmando. Lo que tienes que hacer es acordarte por memoria de dónde han ido cayendo los meteoritos y volver a esos que ya han pasado, porque sabes que ahí no te va a pasar nada, sabes, como un punto seguro, pero que tú lo ves marcado todavía porque eso dura un rato y por tanto te achantas, pero si te metes ahí y no ha caído ninguno nuevo, estás seguro. Entonces mucha gente lo que hace es intentar esquivarlos todos, esquivar todas las huellas, y así lo que hace es que al final te quedas sin sitio y palma. Entonces muy importante la memoria aquí. Y son 3 rondas, ¿vale? Las 2 últimas son las que sueltan las bellotas por el suelo, la primera no sueltan nada. Y si ganas, que ahora veréis cómo os dejo aquí el vídeo de cómo gané yo, os van a dar bastante recompensa porque os dan directamente una bellota de bronce más todas las que hayáis sacado del suelo y creo que te dan algo más también. Entonces viene genial porque es que prácticamente con esto canjeas sí o sí ya un pergamino aleatorio de Mecha-Alas, así que de lujo. Y el último minijuego, ¿vale? Que es el más fácil, aunque mucha gente palma aquí por estupideces como lo estoy haciendo yo, para que veáis lo que no tenéis que hacer, ¿vale? Que es en el de oveja, que simplemente lo único que tenéis que hacer es no entrenar mascotas en el momento en el que entréis, porque eso canta muchísimo y ya os ve todo el mundo y os van a abusar. Podéis intentar medio campear como hice yo, que a lo mejor matáis a alguno que se acerca por vosotros que sea muy cantoso, pero a la larga vais a perder y necesitáis mínimo 5 puntos para que os cuente como que habéis vencido, os den recompensa y cuente para el pase de batalla. Así que simplemente con estos tips deberíais, siempre que haya un de estos de oveja, entrad, no estéis entrenando mascotas y seguro que os cuenta para el pase de batalla. Yo, como digo, en este caso perdí y no me contó para el pase de batalla. Y por último, pero no menos importante, chavales, os traigo aquí un truquito, ¿vale? General, que para el que no lo sepa, el pase de batalla llega a 1150 puntos, ¿vale? Y si sumáis todos los puntos de todas las tareas, nos da 1340 en total de puntos. Por tanto, hay una diferencia de 190 puntos, es decir, sobran 190 puntos y por tanto no es necesario hacer todas las tareas. De hecho, para hacerlo exacto nos sobraría una de 100, otra de 50 y otra de 40, para así ahorrarnos los 190 puntos que no son necesarios porque no nos van a dar más premios por ello. Entonces, mi recomendación desde el punto de vista de tareas inútiles que solamente hacen perder el tiempo y que no vas a sacar nada con ellas,
¿vale? La que yo recomendaría sí o sí que os saltéis es la de los Time Space de 100 puntos, ¿vale? Voy a recomendar una de cada tipo, por si acaso alguno quiere hacer otra combinación o algo que fuera, pues yo recomiendo una de cada. Entonces la primera que me saltaría de 100 puntos sería la de los Time Space, porque no te aporta nada, te vas a tirar horas farmeando seguramente el TS Carno, que no te va a servir para absolutamente nada. Luego, por otro lado, la de 50 puntos que yo me saltaría sería ninguna prácticamente, porque todas las que hay de 50 son bastante asequibles y son útiles dentro de lo que cabe, porque por ejemplo la de cocinero, que nos la podríamos saltar, pero quieras que no, pues ya aumenta un poquito el cocinar los 50 platos el nivel de la SP. La de los mangos es que se hace en nada, como ya os he dicho antes, entonces no hay una así clara que nos ahorre mucho tiempo y que sea totalmente inútil. Luego, por otro lado, las de 40, que yo por ejemplo en mi caso seguramente me salte una de 100 y dos de 40. En mi caso, las que yo me saltaría, si esto lo hubiera calculado antes, que no os pase como a mí, me saltaría sí o sí la que es la de arena de combate de Glazernon, porque no te da absolutamente nada. Y ya habéis visto, que os lo he comentado antes, que no te dan las monedas para canjear nada útil. Así que con las 10 veces que vayas no te va a dar para canjear nada, así que prácticamente es una pérdida de tiempo. Y por otro lado, la que es una pérdida de tiempo y oro también es la de la cantera, así que esta tampoco la recomendaría hacer porque no sirve para absolutamente nada. Si quisierais saltaros alguna de 70, pero que entonces ya no os cuadrarían los números seguramente, pero bueno, la que yo me saltaría sería la de los raids de minijuegos, porque te llevan mucho tiempo estar pendiente, hay muchas veces que se fallan, aunque ya os he explicado cómo ganarlos, pero aún así no siempre se gana, así que esta es la que yo me quitaría. Y por último, la de 30 puntos, la verdad que yo haría todas también porque son bastante asequibles y nos vienen bien, porque por ejemplo las de arcoiris y combate instantáneo, si no las tenéis ya os van a venir bien sacando oro, o sea que al final os vienen bien hacerlas. La de Alzanor seguramente la hagáis automáticamente sin daros ni cuenta, como me pasó a mí. Y por último, la que es derrotar hacia enemigos finales en el mapa, como he mostrado antes como truco, seguramente lo tengas que hacer para sacarte los libros, a no ser que te lo hayas comprado. Si te has comprado los libros, entonces descartaría esta, pero por lo demás no vería ninguna otra clara. Así que en resumen, las que también te podría saltar, aparte de, que esto no lo he dicho, aparte de la de los Time Space de 100, si por un casual ya lo has hecho y no sabes cuál quitarte, la otra que me quitaría sería la de la Torre Celestial, porque es la que menos te compensa, por así decirlo. Entonces, en general, yo las que me quitaré seguramente o me salte serían las de los Time Space y la de la cantera, y ya está, porque yo sí que hice la arena de Glazernon antes de darme cuenta de esto. Pero bueno, tendré ahí, por si acaso no llego a completar alguna de 50, pues bueno, mira, por ahí tengo ese escape. Así que nada, espero que os haya molado este vídeo, chavales, que os sirvan estos truquitos para sacaros el pase de batalla, y nos vemos muy pronto, chavales. Un abrazo.